Todos. Buen día, contador. Ya empecé a grabar la clase. Bueno, vamos a comenzar entonces la última clase del año lectivo 2020. En esta modalidad tan particular que tuvimos que probar y utilizar como consecuencia del tiempo tan extraordinario que nos toca vivir. Y vamos a terminar con el último capítulo que tiene la materia en el programa, que está vinculado a municipios. Y vamos a hacer un final hablando de ética pública, conceptos que trato de valorizar y de rescatar en forma permanente. Así que elegí para darle culminación a este periodo de clases justamente este tema tan caro a las necesidades que los argentinos en general y los profesionales en ciencia económica en particular debemos cultivar fundamentalmente. Bueno, vamos a comenzar entonces con municipio. No hay ninguna consulta respecto a los temas. No sé si con Capital hablé sobre el tema, creo que ya el jueves habíamos hablado de que se iban a tomar los parciales después del receso. Todavía no lo habló. La última vez que hablamos había quedado planteado que uno era antes del receso y el otro después. Bueno, en realidad vamos a pasar todos los parciales para después del receso, como consecuencia de que se está elaborando una suerte de instructivo o digamos, disposiciones respecto a cómo se van a efectuar la toma de parciales virtuales. Por esa razón, entonces, vamos a realizar la semana que viene el último control de lectura, que va a incluir contabilidad, control público y municipios precisamente, y los parciales van a quedar para después del receso. El receso de julio comprende las semanas que van desde el 13 de julio, del lunes 13 al lunes 27. Esas 2 semanas la universidad va a entrar en receso. La primera semana posterior al receso se menciona la posibilidad de que haya turno de exámenes, con lo cual los parciales nuestros pasarán entonces para la primera semana de agosto seguramente. De todas maneras, el primer cuatrimestre recién se culmina en septiembre, así que estamos con tiempo para tomar los parciales. Vamos a tomar 2 parciales prácticos primero, de trabajos prácticos, que incluirán la primera parte hasta ejecución presupuestaria y la segunda parte de esquema ahorro-inversión hasta el final. Quienes tengan aprobado esos 2 parciales de los temas prácticos podrán regularizar la materia y tendrán derecho además a rendir el examen teórico que dé lugar a la posibilidad de la promoción. Así que estamos por la página Moodle, vamos a estar informando las fechas, pero calculen que va a ser después del receso. Así que aprovechen el receso de julio para estudiar la parte práctica y teórica de la materia a los fines de que puedan definitivamente regularizarla y promocionarla si eventualmente deciden entrar en ese régimen. O bien rendirla a la materia con un examen teórico. Bueno. Profesora, ¿hay preguntas? Sí, ¿Los parciales prácticos serían virtuales o presenciales? En principio, hoy estoy en condiciones de decirle que van a ser virtuales, pero no
no descarto la posibilidad que después del receso se pueda dar la presencialidad en la universidad nuevamente. Va a depender mucho de lo que suceda con la pandemia, concretamente. Y la otra pregunta es sobre los finales, si sabes si serían solo para aquellos que deben 3 materias o tiene alguna novedad. No. La verdad que sobre ese tema no. Eso tendrían que preguntar en la facultad. Sé que para los que deben 3 materias le van a dar la posibilidad de rendir en forma presencial los exámenes. De eso se estaba hablando. Pero no tengo mayor información. De todas formas, la facultad está sacando comunicados y, bueno, en todo caso, consulten allí en la facultad. ¿Y el teórico para la promoción cómo sería? ¿Se tomaría 1 o 2 teóricos? Y también si sería virtual o cómo sería. Y depende, porque si tomamos virtual los parciales prácticos, seguramente los teóricos también serán virtuales. Ya veremos en esta semana cómo lo resolvemos ese tema. Si va a ser un solo examen, calculo que van a ser 2 también, 2 parciales. Sí. Así que estaremos avisándole, informándole a ustedes. Lo único que tienen que hacer ustedes es estudiar, porque al cuatrimestre no lo vamos a perder. Hemos hecho un gran esfuerzo, tanto ustedes como nosotros, para poder rescatar este cuatrimestre y no perderlo. Creo que somos de las pocas cátedras que hemos podido dar absolutamente todas las clases, tanto práctica como teoría. Hoy culminamos, como verán, todo el temario del programa. Entonces, no lo vamos a perder al cuatrimestre. En eso queden ser absolutamente tranquilos y confiados de que desde mi parte voy a hacer todo el esfuerzo necesario para que se tomen los parciales, tanto para la regularidad como para la promoción, en cuanto, digamos, culmine el receso invernal. Y entiendo que la presencialidad o la virtualidad va a depender en gran parte de la situación sanitaria que exista en la provincia de Salta y en el país en general también, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias y que el trabajo de la cátedra es excelente y para destacar. Y también consultaron sobre el control de lectura para la promoción, ¿cuándo sería? El control de lectura para la promoción lo vamos a hacer seguramente la semana que viene, martes o miércoles de la semana que viene lo vamos a hacer. Lo vamos a informar en la página Moodle en esta semana, pero para martes, miércoles calculen que va a estar el último control de lectura de la última parte, digamos. Y Bueno, contador, ¿cuál es la nota mínima en la práctica para acceder a la promoción o solo basta con aprobar? No. Lo que pasa es que en principio lo que la facultad pretende es que se obtenga la regularidad de la materia. Y obviamente quienes obtengan la regularidad estarán en condiciones de rendir la promoción. Estimo que en ese sentido ya hay un reglamento por parte de la facultad sobre quiénes pueden promocionar la materia y quiénes no. Así que bueno, eso también dependerá un poco de lo que se defina en esta suerte de protocolo que va a establecer la facultad para los exámenes virtuales. No hay más consultas. Bueno, entonces, largamos la clase hablando del municipio. El municipio es la
tercera jurisdicción que existe en la organización política de nuestro país. Nuestro país está organizado, ¿no es cierto?, como una república, un gobierno nacional, federal, representativo, que comprende a 24 estados federales, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un estado federal más. Y esas 24 estados federales tienen a su vez, salvo la Ciudad Autónoma, pero todo el resto de las provincias, más de 2.000 municipios. Municipios que son ciudades, localidades, fundadas en algunos casos desde comienzo de la colonia, y luego el resto de las localidades, sobre todo las localidades de menor población, han sido fundadas en los últimos tiempos, digamos, en el último siglo, en el siglo XX. Sobre todo a principios del siglo, donde se fundaron muchísimas de las localidades que hoy conocemos, por ejemplo, en toda la provincia de Salta. El municipio entonces es la célula básica de la comunidad organizada, requiere de una agrupación humana, un lugar determinado de instalación y un marco jurídico. Digamos que las ciudades fueron la primera forma de organización social que tuvieron el hombre en su evolución. O sea, todo lo que se hizo originalmente fue en ciudades. Luego vinieron los estados, pero en primer lugar la organización fue a través de ciudades. Si uno rescata la antigüedad y la historia de la antigüedad, va a ver que siempre se va a encontrar con ciudades. Roma, Atenas, Esparta, las primeras ciudades importantes que tuvo la humanidad allá en la Edad Antigua. Luego, con la Edad Media y la Edad Moderna, el hombre comenzó a organizarse ya en una forma mucho más desarrollada, y de allí empezaron entonces a surgir los estados, que eran conjuntos de ciudades que de alguna manera compartían una cultura similar para dar lugar a una nación. Nación es un conjunto de ciudadanos o de pobladores que comparten una misma cultura, una misma religión, un mismo idioma y una misma idiosincrasia social. El origen y evolución de los municipios en nuestro país, por lo tanto, se da por el hecho de la época colonial. Como les decíamos, ahí fueron fundadas la mayoría de las ciudades importantes o capitales de provincia actual en el siglo XVI, es decir, en el 1550, desde el 1550 hasta el 1600, en ese medio siglo final del siglo XVI, es donde se fundan la mayoría de las capitales de provincia actuales en la Argentina. Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fe, todas estas ciudades prácticamente se fundaron en ese tiempo. El municipio es la sociedad, organizada políticamente en una extensión territorial determinada con necesarias relaciones de vecindad sobre una base de capacidad económica para satisfacer gastos del gobierno propio y con personalidad jurídica pública y estatal. Esta es la definición que nos da Antonio Hernández, un abogado, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que enseña Derecho Municipal precisamente, y quizá una de las palabras más autorizadas que hay en el tema municipal en nuestro país, de las más autorizadas. Y fíjense que en esta definición nos dice que el municipio, en primer lugar, es una sociedad organizada políticamente. ¿Qué significa esto? Que es un grupo de personas
que se ha organizado políticamente significa bajo la estructura de un gobierno determinado y bajo determinadas reglas de juego que se establecen a partir de una norma jurídica. Todo esto en una extensión territorial determinada, bueno, con necesarias relaciones de vecindad, sobre la base de una capacidad económica, porque obviamente, como toda organización estatal, requiere de recursos para poder sostenerse y sustentarse. Esa capacidad económica posibilita satisfacer los gastos del gobierno propio y que le dan además al municipio una personalidad jurídica pública estatal. Hay tres elementos que podemos caracterizar del municipio. El territorio, un sitio o lugar donde se asienta y que es el ámbito espacial donde se ejerce el poder político. Lo que normalmente se denomina ejido urbano de una ciudad, ¿sí? Es decir, el límite territorial. Nuestra ciudad de Salta, por ejemplo, sus límites están dados para el oeste, en el puente que separa el barrio, donde termina el barrio Santana. Ese puente, el otro puente en el este que separa al río Vaquero de la ciudad, de la localidad de Vaqueros, y en el otro puente, entrando a San Lorenzo, que termina, donde termina el barrio del Tipal, y por otra parte, en el camino, en la ruta, en la autopista que va a Güemes, o al cruce de Güemes, que hay una suerte de zona no marcada territorialmente, quizás por ningún accidente geográfico, pero que marca el límite de la ciudad hasta allí, donde ya empieza el departamento de Güemes y empiezan los ejidos urbanos pertenecientes a las localidades de ese departamento. En Salta y en la Argentina en general, los ejidos urbanos pertenecientes a cada ciudad, a cada municipio, están marcados no solamente como parte urbana, sino también parte rural, ¿verdad? De tal manera que toda la República Argentina está comprendida por los ejidos urbanos y rurales de distintas localidades o ciudades. No hay nada que no quede bajo la órbita de algún municipio, concretamente, dentro del territorio nacional. O sea, no hay tierra de nadie, digamos, todos corresponden a algún tipo de municipio. El segundo elemento es la población, como dijimos, que es la base humana del municipio, y el tercero es el poder, o sea, la capacidad o energía para alcanzar un fin, que en definitiva es el bien común, es decir, es la organización, en definitiva, política que se establece marcada por una norma básica que en los municipios, vamos a ver, en general mayores, se hace a través de una carta orgánica municipal y que establece claramente, ¿no es cierto?, va a ser su forma de gobierno. Ahí están marcadas todas las reglas de juego que fijan el funcionamiento de esa sociedad que habita en el municipio determinado. Hay dos escuelas, si se quiere, que se disputan doctrinariamente, digamos, el origen del municipio, de dónde viene, cómo viene. La escuela sociológica que dice que el municipio es una institución natural, preexistente inclusive al Estado, ¿sí? Y una escuela legalista que dice que el municipio es creado por ley, existe solo por su virtud y tiene los caracteres y atribuciones que la legislación del Estado le otorga. Es decir, que lo que existe previo al Estado, para la escuela legalista, es la localidad, pero no la organización municipal
que debe estar fijada por ley. Y esta última es precisamente la escuela que prevalece en el funcionamiento normativo de nuestro país, es decir, y también de nuestra provincia. Es decir, en la provincia de Salta, un municipio se crea por ley, no por el hecho tan solo de existir una localidad con un grupo de vecinos que viven organizados dentro de una sociedad. Fíjense en que inclusive hay localidades como La Silleta, en el departamento de Rosario de Lerma, que sigue dependiendo de Quijano, a pesar de tener, digamos, la cantidad suficiente de habitantes como para poder constituir un municipio independiente. Sin embargo, como no se dictó la ley que lo cree como municipio, ese municipio no existe, digamos, no existe a partir de lo que la propia norma constitucional provincial lo fija. Es decir, entonces, que más allá de las razones que la escuela sociológica brinda respecto a la existencia de un municipio, en realidad lo que existe es la localidad, el grupo de vecinos conformado y organizado, pero el municipio se le da la creación solo a partir de la ley, según lo establece la Constitución Provincial, modificada en el año 1998. Y respecto a cómo surgen los municipios normativamente hablando, debemos decir que ya en la Constitución de 1853, los constituyentes de ese entonces le reconocen a los municipios la vigencia existencial, digamos, en nuestro país. Fíjense que el artículo 5 de la Constitución de 1853 decía que las provincias deberán asegurar, entre otros, el régimen municipal en el dictado de sus propias constituciones. Y asegurar, el término que se utiliza, significa proteger algo que ya existe, o sea que ya la Constitución reconoce que los municipios existen. Entonces, por esa razón es que decimos que la Constitución del 53 simplemente lo que hace es permitir que los municipios se desarrollen, vivan conforme a su naturaleza, pero le exige a las provincias la protección de los municipios y contemplarlo dentro de su régimen constitucional. Pero en esa Constitución lo que se fija son lo que el sentido de los municipios, digamos, o las características de esos municipios son los denominados de delegación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las provincias entonces, siguiendo la línea de la Constitución Nacional, establecieron para sus municipios una suerte de autarquía financiera, pero un sometimiento a las normas provinciales y algunas atribuciones delegadas por parte de las provincias a los municipios para su funcionamiento. Pero nada más que eso, totalmente acotada la organización de los municipios respecto a las provincias, es decir, sometidas en gran parte a los designios de las provincias. A tal punto que hasta el año 1987, fíjense, en la provincia de Salta, los intendentes de todas las localidades, ahora hay 60, pero en ese momento creo que había algo así como 53 o 54 municipios, todos los intendentes los designaba el gobernador. No se elegían en forma directa por los pueblos de cada una de las localidades. Lo que marcaba claramente entonces ese sometimiento que había a la provincia por parte de los municipios. En cambio, con la reforma de 1994, y un poco haciéndose eco de todo lo que en el mundo estaba sucediendo, y la propia evolución institucional y desarrollo institucional que había tenido la Argentina desde que se recuperó la democracia en 1983,
la Constitución del 94 decíamos que a ese artículo quinto, que lo mantiene, digamos que no lo modifica, no lo cambia, le agrega uno más que dice que el 123, que cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. O sea que le exige a las provincias, a la nación, con ese artículo, que dicten una constitución asegurando la autonomía, ya no la autarquía, sino la autonomía municipal. Y a esa autonomía le da un alcance de 5 conceptos: institucional, político, administrativo, económico y financiero. No le reconoce poderes originarios, como las provincias, tampoco le reconoce poderes reservados, y esa es la diferencia que hay entre la autonomía provincial y la autonomía municipal. Obviamente, la autonomía de las provincias es mucho más amplia por el hecho de tener poderes originarios y poderes reservados, dado que, si nos retrotraemos a la historia, recordemos que en la Constitución del 53 no existía un gobierno nacional, sino que son las provincias las que lo constituyen y le delegan poderes que originariamente tenían las provincias. Y por esa razón, entonces, la Constitución Nacional siempre mantiene esa delegación de poderes que las provincias argentinas hicieron para poder constituir ese gobierno nacional, ese Estado nacional. Y veamos qué diferencia hay entonces entre autonomía municipal versus autarquía municipal o entidades autárquicas. Los entes autónomos, su independencia se fundamenta en normas constitucionales. No pueden ser modificadas por el gobierno central, ni por la legislatura respectiva. En cambio, los entes autárquicos, la independencia se fundamenta en las disposiciones de las leyes ordinarias y por lo tanto pueden ser modificadas a través de un proyecto del Poder Ejecutivo o de un proyecto de ley que ingrese por los propios legisladores el carácter autárquico que tienen algunas entidades. Con lo cual, marca, digamos, que el hecho de ser un ente autónomo le daba una envergadura institucional mucho más importante que lo que podía llegar a ser la autarquía. Entonces, esta evolución se da en la Argentina durante casi un siglo de debate y discusión doctrinaria respecto a la autarquía y a la autonomía del municipio. Fíjense en que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ferrocarril Sud contra la Municipalidad de La Plata en 1910, escuchen bien, donde la Corte establece que los municipios son entes autárquicos. De allí surgió una fuerte discusión doctrinaria, sobre todo encabezada por las provincias de Buenos Aires, defensora acérrima de la autarquía y del sometimiento de los municipios provincia, versus la provincia de Córdoba, defensora acérrima de la autonomía y de la institucional de los municipios respecto a las provincias. Se mantuvo durante muchos años. Pero además, debemos reconocer que hubo, a partir de los años 60, un fuerte impulso a nivel mundial de las ciudades y de los gobiernos autónomos de las ciudades. En todas las naciones importantes, más desarrolladas, se fue generando esta necesidad de la autonomía. Fíjense que en España, inclusive, un país muy cercano al nuestro por diferentes razones de orden cultural, religiosa y demás, ellos le llaman los estados autónomos, fundamentalmente a partir de la reforma constitucional que se hizo en los años 70. Toda esta evolución y desarrollo mundial
sumado a que en el 83, con la recuperación de la democracia, buena parte de las provincias comenzaron a modificar sus constituciones provinciales para actualizarlas, para modernizarlas, y en todas ellas se fueron incorporando precisamente preceptos importantísimos, marcando la institucionalidad autónoma de los municipios. Entonces, todo ello trajo como consecuencia la posibilidad de reformas que ya instalaron la constitución de las cartas orgánicas, hasta que en 1991 se establece un nuevo fallo de la Corte Suprema, que es la causa Rivademar Ángela contra la Municipalidad de Rosario, que establece definitivamente la autonomía municipal dispuesto jurisprudencialmente por la Corte Suprema. Todos esos antecedentes sirvieron entonces para que en el año 1994 se reformara la Constitución, se incorporara entonces el artículo 123 de la Constitución Nacional. Y también el 121, que establece la posibilidad de que las provincias puedan tener algún mayor grado de independencia económica, pudiendo endeudarse por su cuenta y demás, digamos, respecto a lo que se venía dando con la vieja Constitución. Y el artículo 123 nos habla de 5 aspectos de la autonomía. Veamos qué significan esos 5 aspectos de la autonomía. La autonomía institucional implica la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, obteniendo plena autonomía por parte del municipio. Es decir, autonomía institucional, pueden dictar su carta orgánica. La carta orgánica viene a ser una suerte de constitución de tercer grado. Si tomamos como la de primer grado la nacional, de segundo grado las provinciales, esto viene a ser como una constitución de tercer grado. Allí se establecen las reglas de juego institucionales que fijan la organización social del municipio. La autonomía política implica la capacidad de elección de sus propias autoridades, donde hoy la tienen prácticamente municipios de la provincia de Salta y buena parte de la República Argentina, es decir, en todos los municipios se eligen intendentes. La autonomía administrativa es la posibilidad de gestionar servicios públicos, obras públicas, realizar su propio plan de obras, digamos. La autonomía económica se refiere a la capacidad de gerenciar el gasto público. La autonomía financiera a la posibilidad de establecer y recaudar tributos en general. Esto implica los 5 aspectos de la autonomía, los cuales en la provincia de Salta lo tienen todos los municipios de más de 10.000 habitantes que han podido dictar su carta orgánica municipal. El resto de los municipios tiene los 4 aspectos finales, digamos, sin la autonomía institucional, que está reservada exclusivamente para los municipios de mayor cantidad de pobladores y que pueden dictar su carta orgánica municipal. O sea, en el régimen municipal en la provincia de Salta, nos da municipios de carta, más de 10.000 habitantes, autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. Y municipios de delegación, menos de 10.000 habitantes, donde la atribución le compete a la legislatura, y en ese caso tienen todas las autonomías menos la institucional, menos la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, y entonces se rigen por una ley municipal. Las condiciones y requisitos para constituir un municipio en la provincia de Salta, y así lo fija la Constitución de la provincia, se requiere una población de 1.500 habitantes y una ley a tal efecto. Acá viene a colación, ¿no es cierto?,
ese tema vinculado al nacimiento de un municipio con el origen legalista que veíamos al principio. Los municipios existentes a la fecha de sanción de la Constitución continúan revistiendo el carácter de tales. Las delimitaciones de la jurisdicción territorial de los municipios es facultad de la legislatura, y los municipios pueden establecer delegaciones municipales. De hecho, la mayoría de las localidades importantes, quizás, tienen delegaciones municipales. El caso de San Luis, una localidad que está creciendo cada vez más y que en cualquier momento se va a terminar independizando como municipio independiente de la capital, tiene una delegación de la capital. La Silleta, dijimos, depende de Campo Quijano y tiene una delegación de Campo Quijano. Gaona, en Anta, depende del Quebrachal y tiene una delegación de Quebrachal. ¿Sí hay alguna consulta, Rosarito? No, contador, no hay ninguna pregunta. Hay alguien que está levantando la mano. No sé Sí, qué. me parece que es alguien o que no entiende la plataforma porque recién también estaban prendiendo el micrófono. Ah. Bueno. Entonces, dijimos que la mayoría de las localidades que van creciendo y que van asimilándose a lo que después van a constituirse un municipio, tienen delegaciones municipales de la dependencia municipal a la cual pertenece. El gobierno municipal se compone de un departamento ejecutivo a cargo de un intendente, elegido en forma directa y a simple mayoría de sufragio, y un consejo deliberante sobre la base poblacional, donde hay 3 concejales hasta 5.000 habitantes en las localidades que tienen esa cantidad de habitantes. Hasta 10.000 tienen 5 concejales, de 10.000 a 20.000 tienen 7 concejales, de 20.000 a 50.000 tienen 9 concejales, y de 50.000 en adelante tienen 11 más 1 por cada 40.000 habitantes. Eso es lo que da la posibilidad de que hoy la ciudad capital tenga 21 concejales, aunque si hacemos bien los números, probablemente le dé la posibilidad de tener 25 concejales, pero eso no ha sido actualizado y seguramente se esperará el próximo censo, que en teoría correspondía hacerse en el 2020 y que el gobierno nacional dispuso realizarlo recién el año que viene, en el 2021. El control de la hacienda municipal en la provincia de Salta, en las clases de control vimos que la Constitución provincial, en el artículo 169, fija de que la Auditoría General de la provincia es la que tiene el control sobre toda la hacienda pública provincial y municipal, o sea, incluye a todos los municipios. Y acá vuelve la discusión de la autonomía. ¿Por qué? Porque en el artículo 176 de la Constitución permite a los municipios que tengan su carta orgánica municipal establecer en esa carta orgánica municipal su propio sistema de control, su propio órgano de control. Esto ya viene desde el año 86 en la provincia de Salta. De hecho, cuando el municipio de la capital sancionó su carta orgánica en el año 1989, constituyó su propio Tribunal de Cuentas Municipal. Y allí ese tribunal quedó establecido desde esa fecha, ya lleva 30 años funcionando el Tribunal de Cuentas Municipal. Cuando se reformó la Constitución de la provincia y se establecieron estas normas, que en definitiva están en colisión, ¿por qué? Porque una dice que la auditoría es el control y otra dice que es porque el propio municipio puede tener su propio órgano de control, nunca ha sido saldada.
ni por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo. El Poder Judicial podría saldarlo a partir, ¿no es cierto?, de una interpretación, porque el único órgano que puede interpretar la Constitución es el Poder Judicial, y podría en ese caso, ¿no es cierto?, hacer una interpretación normativa y establecer, por ejemplo, que quienes ya tienen órgano de control lo podrán mantener, y que en realidad el 169 rige para aquellos municipios que no tienen órgano de control. Podría ser una salida institucional que se tendría que dar a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia como único órgano con facultades de interpretar la Constitución. También lo podría hacer el Poder Legislativo ante la sanción de una ley, de alguna manera reglamentaria de ese conflicto constitucional, normativo constitucional, fijando una cuestión similar, que es lo que me parece más razonable, más racional, a partir de las disposiciones que tienen, como dijimos, el 169 por un lado y el 176 por otro lado. Dicho sea de paso, los invito a que lo lean a esos artículos de la Constitución, por cuanto es importante que ustedes puedan conocer en detalle esto que estamos hablando, precisamente, de este conflicto normativo. Ahora se habla de una nueva reforma constitucional, ahora se habla de una reforma de la Carta Orgánica Municipal también. Bueno, ojalá que sirva entonces para que este tema se resuelva y se laude favorablemente con una interpretación única y no establezca este conflicto normativo que está desde el año 1998, que ya lleva más de 20 años y nunca fue resuelto. La Auditoría General de la provincia en más de una ocasión pidió a la Corte y pidió a la legislatura que esto se le trate de dar una solución. Pero políticamente nunca se le quiso dar una solución, evidentemente, y esa es la razón por la cual esto quedó sin resolverse. Y hoy sigue habiendo una suerte de conflicto porque la auditoría por allí, en algunos casos, reivindica su potestad de control, el municipio no se lo acepta porque tiene su propio tribunal de cuentas, y está la situación de tener una respuesta final como solución definitiva al conflicto normativo que expresamos. Bueno, y por último, en lo que hace al aspecto municipal, acá les pongo las características de la Carta Orgánica Municipal, que dicho sea de paso la vamos a subir a la página para que ustedes la tengan presente y la puedan leer y saber de qué se trata y saber dónde están muchos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos que habitamos la ciudad de Salta, capital. Esta es la organización que tiene la Carta Orgánica Municipal, donde están resumidos los capítulos y sus correspondientes normas, estableciendo cada uno de ellos, cada uno de esos capítulos, ¿no es cierto?, conforme a lo que expresa el título. Bueno, hasta acá llegamos entonces con municipio. No sé si tienen alguna consulta para hacer sobre el tema, si les ha quedado claro el tema de la autarquía y la autonomía, y cómo quedan fijados en ese campo los municipios de la provincia de Salta. Bueno, respecto a municipios no hay ninguna pregunta, pero ¿cuál sería la organización administrativa, contable y de gestión que esté en el programa? ¿Cómo? En el programa figura organización administrativa, contable y de gestión. La pregunta es a qué hace referencia ese tema en la bolilla número 20. ¿Cómo funcionan los municipios en ese sentido? Y bueno, acá vale la pena decirles que yo voy a subir un apunte que acabo de confeccionar respecto a municipios, donde está contemplado todos los puntos del programa, pero además los invito a leer la Carta Orgánica Municipal,
los invito a leer la Constitución provincial desde el artículo 170 en adelante, donde está todo el régimen municipal, y los invito a entrar en la página de la Municipalidad de la Capital y precisamente allí ver la organización administrativa contable a través de una ordenanza de contabilidad que está vigente y una ordenanza de organización administrativa también. Así que, de todas maneras, con el apunte, la Constitución, la Carta Orgánica Municipal, que allí está prácticamente todo lo vinculado a la organización administrativa. Fíjense que el capítulo 5 de la Carta Municipal, que habla de Hacienda y Economía, establece toda la organización administrativa y económica, con un apartado vinculado a Hacienda Municipal, recursos municipales, régimen de contratación y de contabilidad, economía municipal y contaduría municipal. Y sobre esa base también hay ordenanzas dictadas al efecto. Así que todo lo que nosotros podamos subirle a la página lo vamos a subir, pero si no, es necesario también que ustedes traten de encontrar en la página de la municipalidad los elementos que entiendan conveniente para un mayor y mejor conocimiento. ¿Algo más? Sí, el Tribunal de Cuentas es un control jurisdiccional. Ya hablamos de control público en la clase pasada y dijimos que el control público que realizan las auditorías es un control posterior a través de una técnica, la técnica de la auditoría, donde se realizan informes. Y esa auditoría puede ser de diferentes formas: financiera, de gestión, medioambiental, auditoría de programas sociales, de la deuda pública. Los tribunales de cuentas también realizan auditorías, pero fundamentalmente ellos tienen dos tipos de herramientas jurisdiccionales, que son el juicio de cuenta y el juicio de responsabilidad. De esto también hablamos en la clase de control la semana pasada y dijimos que el juicio de cuenta se hace a partir de la rendición de cuenta y el juicio de responsabilidad se hace a partir de irregularidades o delitos que se cometan en digamos, en la gestión y funcionamiento de las actividades del Estado. Debo decirle, y deben haber entrado ustedes a la página, me imagino que entran diariamente, y van a observar que allí hay varios capítulos de mi libro que yo los he subido precisamente a la página para que ustedes tengan el material de lectura respecto a control público, donde están todos estos temas. Y ahora voy a subir todo lo que hace a municipios también, para que ustedes tengan la bibliografía respectiva. Así que, en este sentido, no hay otro libro. Para municipios va a estar el apunte, la Constitución provincial, régimen municipal, artículo 170 hasta el final, Carta Orgánica Municipal y las disposiciones u ordenanzas de contabilidad, que sería importante que también la tengan. Esta es la bibliografía, no hay libro, no hay otro libro. Y respecto a control, yo les diría que también tomen todos los apuntes que yo le he subido, que en definitiva, como les digo, no son apuntes, son capítulos de mi libro de control público para que ustedes puedan estudiar. Ahí está todo también. No hace falta que busquen en ninguna otra bibliografía. Contadora, hay una pregunta. Cuando la Auditoría General de la provincia le pide requerimientos a un municipio, ¿el municipio puede tomar la decisión de no presentar la información requerida? No, tiene la obligación de responder positivamente. El problema se genera con capital por este conflicto normativo, donde en algunos casos el municipio de la capital, depende también del intendente, en realidad. En algunos casos el municipio de la capital se ha negado a dar información porque entiende que tiene su propio órgano de control.
pero hay otros intendentes en otras ocasiones que responde y entrega esa documentación. En general se responde positivamente, salvo casos excepcionales donde se han planteado de alguna manera algún grado de problema, pero que nunca han llegado a conflicto judicial, y siempre se calman las aguas, digamos, y se evita llegar al conflicto judicial. Yo creo que hubiera sido bueno que se llegue al conflicto judicial para que la Corte resuelva definitivamente el tema, porque es la única que lo puede resolver, o la legislatura, insisto. Dos asignaturas pendientes más que del Poder Judicial y del Poder Legislativo en esta provincia, lamentablemente. Perfecto, no hay otras consultas. Bueno, y entonces pasamos a ver la última parte de la materia, donde les voy a hablar de lo que es la ética. Bueno, por empezar vamos a decir que la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. ¿Qué es la moral? Y bueno, es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y distinguirlo del mal. En definitiva, parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones de los hombres, debemos decir que ética proviene del griego, que significa costumbre, tradiciones, y la Real Academia Española la define como un conjunto de normas morales que rige la conducta humana. En definitiva, es una disciplina que pertenece a la filosofía fuertemente demandada en la actualidad por las sociedades modernas, dada la constante contaminación de la política con la corrupción. Siendo la corrupción justamente la antítesis de la ética, lo contrario a la ética. Entonces, lo que trata la ética fundamentalmente es una ciencia que intenta mejorarlo al hombre como persona, estableciendo normas para hacer el bien, como dijimos, partiendo de la realidad y del contacto de la persona consigo mismo y de las relaciones que esa persona tiene con los demás. También se define como un conjunto de principios y valores del fuero interno que guían las interacciones de las personas para el vivir bien y el habitar bien. Es una disciplina del conocimiento, se aplica al ser humano independientemente del ámbito en que se desenvuelve, y hay una sola ética, y esta se pone de manifiesto en la vida social, familiar, profesional y política del individuo. El origen del criterio ético común aplicable a las sociedades nos viene desde la más remota antigüedad y concretamente de las grandes religiones. Fíjense que las frases "no hagas a los otros hombres lo que no quieres que te hagan a ti", principal principio ético, ¿sí? La encontramos, palabras más, palabras menos, en todos los preceptos religiosos de todas las religiones importantes que hay en la humanidad. Desde Confucio, del judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, todos contemplan este principio, que es la base justamente sobre la cual se manifiesta la ética, fundamentalmente. Recuerden este principio, por favor. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto parte de la base de que un ser humano siempre a sí mismo se cuida en forma muy significativa. Entonces,
si trata de no hacerle lo que a él mismo se haría a los demás, pues viviríamos en un mundo indudablemente mucho más civilizado, mucho más noble y con una relación de convivencia seguramente mucho más armónica. Pero bueno, este es el problema, que la gente le hace a los demás cosas que nunca se haría a sí mismo. Y comete ese tipo de errores casi frecuentemente, lo que da lugar, ¿no es cierto?, a la serie de conflictos humanos que hoy indudablemente debemos vivir, tenemos o estamos viviendo los hombres. Entonces, actuar sobre los valores éticos hace posible una buena y una mejor convivencia en la sociedad. Eso de hecho, porque esa sociedad entonces ya no depende de ninguna circunstancia, y la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo van a formar parte del contenido de esa vida en común que tiene la sociedad. La ética entonces tiene como objetivos primordiales la búsqueda de la mejor vida que cada uno puede vivir, la fijación de una serie de contenidos morales y reglas básicas de convivencia. Ahora bien, ¿qué es la ética pública? El concepto público, ya dijimos que surge, es mucho más reciente que la ética, porque lo público surge en el siglo XVIII, cuando se establece el modelo de gobierno de república, donde lo público es lo que pertenece al pueblo, y el modelo de república fija, ¿no es cierto?, que el único soberano que hay en la organización social, denominada social y política, denominada república, es el pueblo. El pueblo es el soberano. Entonces, la ética pública, en definitiva, es la aplicación de todos los principios éticos en el comportamiento como funcionario público, como funcionario del Estado. Pero también implica la necesaria armonía social a partir de su vivencia o de su manifestación como ciudadano. Es decir, también hay ética pública en un buen ciudadano, o en un mal ciudadano hay mal comportamiento del ético público, ¿verdad? ¿Y cuáles son los valores a tener en cuenta en una gestión pública? La objetividad, la transparencia, la imparcialidad en el trato de los ciudadanos, la profesionalidad en la atención y servicio por parte de los servidores públicos. Estos se supone que son los valores que debería tenerse en cuenta en forma permanente en la gestión pública. Entonces, el origen del término pública le da una característica particular al concepto de la ética, y allí entonces es donde entendemos que es la ética pública es la aplicación de esos principios éticos a los funcionarios y empleados públicos. Pero, acá viene la cuestión, la ética también está relacionada con la política. Porque justamente las graves distorsiones que hoy por hoy observamos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, es el total comportamiento antiético de muchos de los líderes políticos del mundo o de los jefes de gobierno de los distintos países del mundo. La ética está vinculada también a la política. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, ustedes ven que cada campaña política implica en forma permanente, acá y en el mundo entero, una serie de promesas no cumplidas, una serie de comportamientos para ganarse el voto que no tienen nada que ver después con el verdadero comportamiento de ese futuro funcionario en la gestión definitiva del gobierno que tiene a partir de ser consagrado autoridad, digamos.
Y en este sentido podemos decir que hay conceptos que indican claramente la desviación ética. Y podemos decir que el vacío ético, la dualidad ética o la ética mínima son aquellos conceptos que indican claramente que estamos en una situación de desviaciones éticas importantes. El vacío ético quiere decir que quienes deciden no responden por sus actos. Hay impunidad. Es decir, no se respeta lo que nosotros comentábamos y decíamos en la clase pasada, esa vinculación, digamos, claramente definida por todas las constituciones del mundo, que tiene que ver con la responsabilidad vinculada a la representatividad. Y eso implica responsabilidad y representatividad, rendición de cuenta de los fondos que le toca actuar a cada funcionario público. Y el vacío ético, justamente, es que no responden por sus actos. Y sobre todo, cuando la justicia no funciona adecuadamente, existe la impunidad. Y allí es donde, inclusive, la ética se desvincula de la ley, precisamente. Que ya vamos a ver cómo está la relación, digamos, entre la ética y la ley. Pero ese vacío ético es casi permanente, por ejemplo, en nuestro país, donde hay una fuerte impunidad y donde nadie responde por sus actos. También la dualidad ética, o sea, la hipocresía y falsedad ideológica de mentir en forma permanente y consuetudinariamente en el ejercicio del gobierno. Mentir, mostrar una realidad que no se condice con lo que verdaderamente sucede, tener un discurso total y absolutamente fuera de lo que es la realidad en definitiva. Y por último, la ética mínima, que implica valores o principios por conveniencia y nada más. O sea, hablar de democracia o hablar de derechos humanos o hablar de conceptos muy profundos en las vidas institucionales de los países, pero que sin embargo no se tiene la más mínima vocación por defender los principios fundamentales que hacen a la vida en democracia, al comportamiento y a la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, o a la mayor libertad de expresión, o al trato igualitario entre todos los ciudadanos, que debería ser un principio fundamental que lo establece la Constitución y que indudablemente en nuestro país está muy menguado el principio de la igualdad ante la ley fundamentalmente. Y bueno, entonces ahí es donde se observa justamente lo de la ética mínima. Y en este sentido, hay un profesor de Buenos Aires, denominado, cuyo apellido es Setkin, que manifiesta en forma, en sus libros, ha escrito muchos libros respecto al tema de la ética, y hace toda una propuesta para una dirección ética. Y dice que, en definitiva, esa propuesta debe contemplar fundamentalmente estos elementos que están en la placa. En primer lugar, la voluntad política, de decir, bueno, vamos a darle prioridad precisamente a la ética, a los principios de la ética, para hacer de nuestra convivencia una cuestión mucho más armónica, más justa, más equitativa, social, política y económicamente hablando. En segundo lugar, la independencia del Poder Judicial y de los órganos de control. Cuestión que en nuestro país lamentablemente es permanentemente cuestionada. Sobre todo el Poder Judicial, que es uno de los poderes de la nación, uno de los 3 órganos importantes de gobierno en nuestro país. Y sin embargo, siempre ha tenido comportamientos total y absolutamente incongruentes
y faltos de institucionalidad, falto de respeto inclusive al funcionamiento de los valores fundamentales que hay en un sistema de gobierno republicano o democrático, y subsumido casi en forma permanente siempre al poder ejecutivo de turno. Cualquiera sea, ellos son oficialistas, siempre están con el poder ejecutivo de turno. Los órganos de control, debo decir que no son un órgano más de gobierno, no son un poder, son órganos auxiliares. Entonces, como órganos auxiliares, requieren del sostén político del poder legislativo y del poder judicial, precisamente para llevar adelante de mejor forma su control al poder ejecutivo, que en definitiva es el que administra, el que maneja el 95% de los fondos públicos del Estado argentino y del Estado provincial. Y esos órganos de control no tienen ese respaldo, más allá de que tienen sus propios errores, sus errores propios, seguramente, sí lo tienen, pero en buena parte las grandes falencias que hay en el poder legislativo y judicial llevan a que los órganos de control prácticamente pasen sin pena ni gloria en el protagonismo político e institucional de los estados en la Argentina, del Estado Nacional y de los estados provinciales. Porque el Poder Legislativo no hace su control político como corresponde, el Poder Judicial no sanciona aquellos actos irregulares que se cometen, generando el reino de la impunidad en el funcionamiento de todo el esquema gubernamental del país, de la provincia. La transparencia en los actos de gobierno también es un tema fundamental, que ya dijimos que pasa en gran parte por la publicidad de los actos y porque los ciudadanos puedan conocer en detalle de lo que el gobierno hace en forma permanente y decide en forma permanente. La educación en el plano de los principios, los valores, la responsabilidad social del sector público y el respeto a las libertades en democracia también es un punto muy importante. Yo siempre planteo y vengo proponiendo en los distintos ámbitos académicos y profesionales donde me toca actuar y donde me toca disertar o dar conferencias, que la ética pública debería ser una materia obligatoria en la escuela secundaria y en las universidades argentinas. La ética en general y la ética pública en particular. Porque justamente si de algo se trata en este momento, de intentar cambiar en nuestra cultura, es precisamente dándole un lugar mucho más importante a lo que es la ética y la ética pública. Es decir, hemos desviado absolutamente el camino de la ética en gran parte de los comportamientos de nuestro país. También la formación profesional para el ejercicio de la función pública. No puede entrar a trabajar en el Estado cualquiera simplemente por ser pariente del funcionario electo de turno. Y por último, el desarrollo de formas participativas, de representación, de demanda, de intereses de distintos actores sociales que se hacen a través, ¿no es cierto?, de las organizaciones no gubernamentales que se van constituyendo al efecto, y que en ese sentido hay que decir que en los últimos tiempos en nuestro país, en nuestra provincia, estas organizaciones no gubernamentales se han desarrollado y han crecido en forma bastante significativa. Ojalá que sigan ese desarrollo, porque sin duda que esas ONG permiten generar una participación ciudadana mucho más importante para justamente la defensa de los intereses de los distintos actores sociales que componen la sociedad argentina. La corrupción, ya dijimos, que es lo contrario a la ética, es la antiética, y es ni más ni menos que la utilización de potestades públicas para beneficiar intereses particulares. Esto es la corrupción, y esto es con lo que en forma permanente quizás nos tropezamos, lamentablemente, en los últimos tiempos en nuestro país.
No desde ahora, ni de hace 2 años, ni hace 4, ni hace 5, ni hace 10. Ya venimos de un tiempo bastante largo en este sentido. Yo que viví la infancia en los 60, les puedo asegurar que eran otras épocas. Y no es porque tiempos pasados fueron mejores, no vayan a pensar eso. Al contrario, yo siempre creo que el tiempo futuro es el mejor, ¿no? Porque el hombre va evolucionando y va desarrollándose. Pero en estos aspectos, sí, les puedo asegurar que eran otros tiempos. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Primero porque no había un desarrollo de tantas cuestiones del delito, de la forma en que hoy está desarrollado, del narcotráfico, de todos esos disvalores sociales que indudablemente han llevado a un cambio cultural importante en nuestra sociedad, no para bien, sino, en mi entender, para establecer comportamientos que no se condicen con el mejor funcionamiento de una sociedad. Y en la política creo que fue muy importante en los cambios que hubo en nuestra política el famoso proceso militar de los 70. Que mucho más allá de los desaparecidos y de las muertes que generó y de todo lo demás, instaló un sistema de corrupción nunca visto antes y que de allí quedó como una suerte de estampado en el funcionamiento general del Estado en la Argentina. Y sobre este particular debo decir que la corrupción tiene 3 sujetos siempre. No es tan solo el funcionario corrupto, hay un corruptor. Y el perjudicado que siempre es el pueblo, que es la sociedad, que es el Estado. Y acá en muchos casos se lo menciona, se lo juzga y se lo condena al corrupto. Y el corruptor, ¿qué pasa con el corruptor? Nunca lo tocan a los corruptores. Es decir, los que ponen la plata para el cohecho, para la coima. En general, empresarios de mucha importancia en este país, con mucho poder económico, y que indudablemente siempre los ha salvado de cualquier tipo de proceso judicial o de condena judicial, justamente a partir de su poderío económico. Cuando fue el famoso caso de las obras públicas contratadas, yo dije, bueno, por fin van a atacar a las 2 patas de la corrupción, al corrupto y al corruptor. Está bien que vaya el funcionario preso, pero que también vaya el corruptor, la empresa que compró a ese funcionario. Porque la corrupción está en las 2 partes. Tan corrupto es uno como el otro. Y las condiciones que impulsan la corrupción, fíjense que están en esta placa, muchas de ellas tienen que ver precisamente con lo que a diario vemos en las gestiones de gobierno, forma autoritaria de gobierno, es decir, un poder ejecutivo que domina prácticamente todo el campo político gubernamental del país, por encima del poder judicial y del poder legislativo, donde esos otros 2 poderes están prácticamente subsumidos al poder ejecutivo. Falta de programa de formación para los agentes públicos. Bueno, en esto se ha tratado de ordenar y organizar desde hace unos años esta parte, un programa de formación. Pero bueno, sigue existiendo una estructura de empleo público sin una modalidad formal y digamos, seria para incorporar empleados públicos. Todo se da en un ámbito total y absolutamente del llamado y denominado acomodo político, acomodo familiar, en definitiva, que le da muy poca seriedad a la estructura del empleo público en la Argentina. Y obviamente nadie entra por concurso, nadie entra por
porque verdaderamente ha hecho méritos para entrar, sino simplemente por ser pariente de o amigo de. La impunidad de los funcionarios, la falta de control. Bueno, la impunidad creo que ha sido letal para el funcionamiento de las instituciones argentinas. Acá hay una impunidad grandísima, pero de todo, y no de ahora, ni del gobierno anterior, ni de la anterior, viene, insisto, de mucho tiempo en la Argentina. Fíjense, hablando del proceso militar, lo que esos hombres hicieron, y todavía hoy, después de 50 años recién, se lo están juzgando para poder determinar la responsabilidad por las desapariciones de personas o por la cantidad de bienes que se robaron, precisamente de las personas desaparecidas, porque nada eran las personas desaparecidas, sino que ellos se quedaban con los bienes de estas personas desaparecidas, con las propiedades, les hacían firmar transferencias de escrituras y demás, cuando lo tenían preso en la cárcel, cosas realmente que pareciera que fueran de película, que no, imposibles de vivir, digamos. Bueno, estas cosas, lamentablemente, han gozado siempre de mucha impunidad. Desde allí para acá, todos los gobiernos han tenido una impunidad muy significativa sobre los hechos indebidos, irregulares e ilícitos que han cometido. La concentración del poder, que tiene que ver con las formas autoritarias, sin duda, la dependencia del gobierno respecto a grupos de interés, este es otro problema que se sumó en los últimos tiempos en la Argentina, donde hay gobiernos que han quedado total y absolutamente subsumidos a grupos de intereses económicos. Peso del partido gobernante, formas jurídicas complicadas y oscuras, falta de transparencia en actos de gobierno, ausencia de representantes de usuarios en los organismos que prestan servicio. Fíjense en que hoy los entes reguladores de servicios públicos no tienen representantes de usuarios. Si lo que defienden son los usuarios, ¿cómo no van a tener representantes de usuarios que defiendan sus intereses? Procesos judiciales lentos, complicados y costosos. Esta es una característica típica en nuestro país cuando se trata de juzgar a funcionarios públicos. Y la presión electoralista. Siempre estamos con que hay elecciones el próximo año, entonces cualquier cosa se comete precisamente en función de la elección que hay que ganarla sí o sí, como sea, y a costa de cualquier tipo o uso de maniobras de cualquier índole, digamos, con tal de ganar la elección, con tal de mantenerse en el poder. En nuestro país hay una legislación nacional vinculada al tema de la ética pública. Fíjense en que en la Constitución Nacional, en el artículo 36, en los nuevos derechos y garantías, se fijan precisamente estos principios que deberían ser respetados fundamentalmente. En el año 1997 se dictó una ley nacional 25188 de ética pública. En el año 97 se aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción en nuestro país, de tal manera de entrar en los monitoreos y controles que la Convención Interamericana realiza a todos los países americanos, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. En el año 97 se creó la Oficina Nacional de Ética Pública. Y en el año 99 se cambió esa Oficina Nacional de Ética Pública por lo que se denomina actualmente la Oficina Anticorrupción. Pero toda esta normativa ha estado en contraposición
digamos, con el comportamiento concreto de los funcionarios, lo cual implica una relación de la ética con la ley para nada armoniosa en nuestro país. La ley va por un lado y la ética va por otro. Y todas estas leyes dictadas, todas estas normas dictadas, han tenido muy poco cumplimiento. Porque en definitiva, no son las leyes las que cambian los comportamientos de los hombres, sino son las conductas. Las conductas que no, en este caso, no basadas precisamente en la ética y moral, sino en comportamientos que tienen otro tipo de motivaciones. Motivaciones fundamentalmente de orden económico, donde prevalece la importancia de conseguir todo a cualquier precio, a cualquier costo, con tal de llegar a tener, digamos, valores materiales que te permitan, o que nos permitan, o que permitan vivir lo mejor posible, sin medir los escrúpulos, sin medir absolutamente ningún costo en este sentido. Y eso tiene que ver con los comportamientos éticos y morales, que es allí donde debe trabajarse en nuestra sociedad, no en seguir sacando leyes que no se cumplen, o que se incumplen, lamentablemente, en buena parte de ellas. Bueno, como reflexiones finales, podemos decir que la ética es una ciencia cuyo fin, en definitiva, es mejorar al hombre como persona, estableciendo normas para hacer el bien y orientando la conducta humana, partiendo de una realidad y tratándola de modificarla en el buen sentido. En segundo lugar, debemos decir que la ética y la moral son producciones humanas que han sido creadas para mejorar la existencia del hombre y se fijan de manera diferente de acuerdo a características y rasgos distintivos de la sociedad en donde nos toca vivir. No surgen de la naturaleza, sino son producto de la convención o de la cultura de los hombres. Tanto la ética como la moral. No es que la naturaleza o Dios nos puso. No. Esto es la convivencia social, la convención, es decir, el acuerdo entre las personas, son las que dan lugar a los comportamientos éticos y morales. Cuando hablamos de ética estamos refiriéndonos a principios y valores. Y recordemos que los principios son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento de la conducta. Los principios dan origen a los valores. Los principios son frases. Los valores son palabras. Los principios son frases como esta: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y los valores son la austeridad, la equidad, la justicia, la igualdad, la libertad. Esos son los valores. La ética pública es la aplicación de principios éticos en los funcionarios y empleados públicos. Y se encuentra conectada fundamentalmente con dos valores: la integridad y la transparencia. Es necesario reivindicar a la ética pública como disciplina necesaria para fortalecer la calidad institucional, la buena gobernabilidad y la confianza de la sociedad como marco indispensable de una buena convivencia y la armonía social. Y vuelvo a repetir, la ética pública está relacionada con la política. Fortalecer la ética pública como el conjunto de valores y principios de mayor importancia para el relacionamiento del Estado con los ciudadanos y de los ciudadanos entre sí, es una tarea primordial en nuestro país en estos tiempos. Es claro que para el desarrollo social y económico y la convivencia justa y respetuosa en cualquier país,
son fundamentales las reglas formales e informales que tanto el conjunto de la sociedad como los grupos e individuos han adoptado y comparten. Y en este sentido debo mencionar y aclarar que cuando hablo de reglas formales, hablo de las leyes, y cuando hablo de reglas informales, hablo de la ética. A la ética, a la cultura, la ley, la podemos relacionar desde tres ópticas, pero es importante que la ética tenga prevalencia para el desarrollo formal normativo en el ámbito de la administración pública. Es decir, que primero pongamos la ética por encima de las normas. Y que además la ética sea la orientadora de todas las normas legales, que no salgan normas legales que estén contrarios precisamente a los principios morales y éticos. Cuando en las sociedades se presenta el conflicto entre las leyes formales dictadas por los poderes constituidos y las normas informales basadas en las costumbres, las tradiciones y la cultura en definitiva, evidencia un serio problema de funcionamiento institucional, lo cual se percibe en aquellas sociedades donde la democracia es todavía un proyecto en ciernes. Y ese es un claro ejemplo de lo que sucede en nuestro país. Cuando las sociedades logran una alta armonización y coherencia entre las normas formales y las informales, o sea, entre la ley y la ética, su consecuencia directa es el mejor desarrollo económico y social de esos estados. Y eso redunda, sin duda, en una mejor calidad de vida y en una confianza pública. En definitiva, podemos decir que la lucha más importante que creo que tenemos en nuestra sociedad, y sobre todo ustedes jóvenes, uno ya va dejando la posta, la tienen que realizar en el campo de la cultura política y administrativa. Seguramente una lucha de largo alcance, y cuyos frentes más relevantes quizás están en la educación, donde hay que incorporar a la ética pública, como dijimos, como asignatura en el sistema educativo nacional. Y en segundo lugar, instalando una carrera administrativa en la administración pública que sea independiente, que tenga estabilidad, que sea seleccionada con criterios de mérito y calidad, y luego perfeccionar normas legales, técnicas y procedimentales para lograr una justicia y órganos de control más independientes, objetivos, imparciales, erradicando bolsones de impunidad, que es, en definitiva, el alimento indispensable que posibilita precisamente el sostenimiento de la corrupción. Y esos cambios que le estoy planteando como propuesta, digamos, como alternativa para resolver estos problemas, no los tenemos que esperar desde el poder, sino que deben surgir de la propia sociedad, donde tienen que surgir además los mecanismos para reducir a la mínima expresión la corrupción. No es desde el poder donde tenemos que esperar este tipo de medidas. Ellos están justamente disfrutando de todas estas veleidades que da el poder precisamente y que posibilitan que la corrupción se instale sin ningún tipo de sanción y con un alto grado de impunidad precisamente. Entonces hay que darle un mayor protagonismo a las instancias sociales, a las gubernamentales, a la administrativa, y para eso se deben crear condiciones para un mayor protagonismo de la sociedad civil, fortaleciendo los derechos ciudadanos, tanto en la petición, como en la asociación, como en la información, como en la libertad de expresión, como en la participación en las decisiones públicas, entre otras medidas.
Esto posibilitará promover e instalar la ética pública en el accionar de los agentes y funcionarios públicos. Y esta decisión implica también medidas que van a repercutir en los 3 poderes del Estado, donde se deberán dar una serie de pautas que indudablemente pongan de manifiesto la intencionalidad de parte de cada uno de los poderes por avanzar, resolver definitivamente los problemas de corrupción en nuestro país. Y la forma en que nosotros lo vamos a poder apreciar va a ser observando que la justicia agilice todas las causas contra las denuncias de corrupción existentes y todas aquellas que se tramiten también en las justicias provinciales. El Poder Legislativo que instrumente todas las normas no sancionadas aún y que están ordenadas por la Constitución Nacional desde el año 94 y que no han sido sancionadas. No se formó la famosa Comisión de Ética Pública dispuesta por la ley y que debe formarla el Congreso de la Nación. No se reglamentó el artículo 85 para el mejor funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Entre otros temas pendientes o asignaturas pendientes que tenemos los argentinos en materia de control público. Bueno, chicos, es largo para hablar de este tema. En algún momento quizás podamos hacer alguna conferencia respecto más amplia sobre el tema y sobre todo, fundamentalmente, hablar de la dicotomía entre la ética y la ley y cómo ambas tienen que ver con la cultura y el funcionamiento cultural de un país. Pero bueno, será tema de alguna conferencia extracurricular y extra programática de la materia. Simplemente no me queda otra cosa que despedirme de ustedes, desearles lo mejor, que terminen su carrera, que traten de aprovechar todo esto que le brinda el Estado a través de la Universidad Nacional, a través de la Universidad Pública. No pierdan la oportunidad de poder concluir y graduarse de contador público. Seguramente el día que lo logren se van a dar cuenta de la importancia que significa lograr ese objetivo. Así que, por otra parte, les pido que estudien, que puedan aprobar esta materia importante, que no la traten de pasar por pasarla, que también la aprendan, porque seguramente la van a necesitar y mucho para ejercer la profesión el día que se reciba. No sé si hay consultas para realizar. No, no hay ninguna consulta, pero bueno, hay comentarios de que, bueno, que muchísimas gracias, que gracias, profesor, por habernos acompañado en este proceso tan difícil, que gracias por su disposición a enseñar, por la dedicación en el dictado, gracias, profesor, a usted y a toda la cátedra, por hacer lo posible para que no perdamos el cuatrimestre, por su entrega y disposición. Muchas gracias, excelente la cátedra. Y comentarios así. Bueno, yo les agradezco este concepto. Cuando uno tiene esta vocación de docente tan prendida en el alma desde niño, siempre prioriza y valoriza estas cosas que hemos tratado de priorizar y valorizar. Así que, bueno, me alegro que ustedes puedan disfrutarlo, puedan aprovecharlo, reconocerlo y bueno, estaremos en contacto. Por la página Moodle estaremos informando absolutamente de todas las cosas que se vayan dando y ya les digo, los parciales estarán después del receso y el control de lectura último la semana que viene entre el martes o miércoles. Le estamos informando esta misma semana el día exacto y la hora exacta.
con las mismas modalidades de los otros 3 controles de lectura. Les mando muchos cariños a todos, muchos saludos. Contador, Y pregunta una alumna por dónde se pueden realizar las consultas teóricas. por la página, ¿sí? Ya voy Por a la página. habilitar un foro, cualquier cosa, para que pregunten. Sí, Rosarito. Habilita un foro de tal manera que puedan hacer las consultas por allí. Perfecto. Bueno, y muchas gracias a todos por los comentarios. Eh, yo trabajo no para eso, sino simplemente, como les digo, por mi propia vocación y porque sigo pensando desde mi humilde lugar que la educación va a posibilitar buena parte de estos cambios culturales que propongo en todo sentido. Saludos a todos, que estén bien y hasta pronto. Nos vemos.